en este caso. Entonces, a lo largo de estos 18 años nosotros hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Sobre genética, sobre historia, sobre cultura y esto, y hace como 5 años que hemos puesto el museo en, digamos así, para acceso a la población en general, sean visitantes nacionales o extranjeros y más aún locales, para de alguna manera que el proyecto se haga sostenible en el tiempo, ¿no? No es lo mismo conservar 5 variedades con conservar más de 20 variedades, ¿no? En la actualidad nosotros tenemos más de 25 variedades, podríamos decir 29 variedades. Mi papá indica que en la época pre-inca, en la época inca y quizás en la parte de la emancipación existieron más de 80 variedades de maíz naturales de esta zona, ¿no? Pero que hasta la actualidad nosotros logramos conocer unos 29 variedades, ¿no? Tenemos una tarea mayor, ¿no? De seguir conservando. Mientras exista pasión, mientras exista tiempo y mientras exista vida, se puede, y gente interesada en el tema, se puede ir consiguiendo más variedades, logrando recuperar más variedades a través del trabajo diario, año tras año, ¿no? Gracias chicos, mi nombre es Zoraida, mi papá es el señor Amador López, él les va a dar la explicación y en algún momento yo también voy a dar algunos aportes. Cualquier pregunta pueden hacerla, después pueden tomarse fotos, pueden tocar o leer, no hay ninguna restricción. Gracias. Bien, Antón, señores visitantes al Museo Misterios de Maíz. En este museo más es como un centro de rescate y conservación de semillas ancestrales, porque estas semillas ancestrales estaban desapareciendo muy feo. Entonces, el objetivo principal del museo es, una vez recuperada, dar servicio no solo a los visitantes extranjeros, también a los nacionales. Y también estamos ofreciendo a los estudiantes de las universidades, vienen a hacer su trabajo de tesis, damos toda la información que ellos requieren. Para empezar, en este museo los servicios que brindamos es la historia del maíz. Urquillos es la cuna del origen del maíz. Entonces, para lo cual nuestros antepasados incas han construido varios andenes. Acá Antón conoce, Cedueco, Patallasta, Rayarnío, Incasmalqui, Urquillos mismo. Cada andén en diferente piso ecológico. Entonces, si habría una investigación, el verdadero laboratorio pre-inca sería Urquillos y el laboratorio Inca Morey. En Morey los incas han perfeccionado en un solo sitio arqueológico. Desde esa fecha, quienes han domesticado el maíz silvestre que existía son los jesuas. Inclusive hasta ahora llevan el nombre de los andenes, primeros andenes lleva el nombre de las variedades que se ha domesticado. Por ejemplo, tenemos Paracaipampa, donde se ha domesticado el maíz blanco. Tenemos Janchicuna, donde se ha domesticado 7 variedades de maíz. Ahora tenemos Saxapampa, donde se ha domesticado el maíz Saxa. Y todavía se conservan los nombres de estos andenes. Y esos andenes son andenes pre-incas. Ya de acá de Explora hacia abajo son andenes incas, entonces de acá para arriba son andenes pre-incas. Porque ellos han trabajado con muro rústico, casi no han utilizado piedra labrada o piedra trabajada. Entonces, ahora el otro es la importancia del maíz. ¿Por qué el maíz es importante? Porque como se ha domesticado acá en Urquillos el maíz, siempre el poblador andino, la base de la alimentación desde la época pre-inca, inca, emancipación y hasta ahorita es el maíz. Porque no hay un producto que puede superar al maíz. Porque en el maíz no se desperdicia casi nada, todo se utiliza. El 99% más o menos se utiliza, porque todo lo que la chala, por ejemplo, se utiliza para dar forraje a los animales, se pica y para que el ganado engorde. Ahora la coronta sirve para amarlo. Ahora los que se han malogrado se prepara concentrado para los porcinos, para los ganados lecheros. Ahora el maíz tiene varios usos, ¿no? Comemos a veces en joyalagua, en sopa de maíz, en curilagua, a tamal, juminta, inclusive en ceviche mismo maíz de cancha. Entonces es un producto que se utiliza casi al 99%, no se desperdicia. Ahora, el polvo del choclo, por ejemplo, es desinflamante. El maíz morado también cura varias enfermedades, a veces nosotros desconocemos. Entonces,
¿Cómo nos podemos decir que el maíz es origen, que Urquillos es el origen del maíz? Porque en 1937 hubo una exposición internacional del mejor maíz del mundo. Y el que ha llevado a ese concurso ha sido el doctor Octavio Espejo León, ahora dueño de la escuela. Entonces ha ganado en París, Francia, en 1937. Desde esa fecha Guayabamba es capital mundial del maíz. Ahora, el anteaño, el 16 de marzo, Maíz de Urquillos también bate un récord en Estados Unidos, en Miami, como el tabaco más grande del mundo. Entonces ya Urquillos tiene dos reconocimientos internacionales. Entonces nadie puede decir que el origen del maíz no es Urquillos, es Urquillos. Porque a nosotros nos enseñó, ¿no?, que el maíz es originario de México. No, el maíz de México es duro, no es ameláceo. En cambio, nuestro maíz es ameláceo. Es decir, que tiene bastante almidón y es más suave. La cáscara misma, entonces no es igual que el maíz ¿cómo se llama?, de México. Ahora, en cuanto a su comportamiento o a su madurez, el maíz de Urquillos es de 8 hileras y surcos rectos. En cambio, el maíz de México es de 4 o 6 hileras. Hay mucha diferencia. Entonces, por eso, ahora otro que se nos puede identificar también es las pinturas rupestres de Yanacocha. Porque antes de 2000 años antes de Cristo, ya en el Valle Sagrado existían tribus, llamados los Jesuas, los Pocos, los Chumpis, los Lares. Entonces, ahí ellos han vivido en las cavernas de lo que se llama en Guayocali. Entonces, por eso esto el otro que nos puede también validar es, en la cultura Caral en Lima se ha encontrado maíz, ¿no? Se ha encontrado maíz. Entonces, la cultura Caral es la civilización más antigua de América. Entonces, eso nos indica de que el maíz no es originario de México. Entonces, ese maíz encontrado en Caral es el Confites. Entonces, estamos hablando de que el Confites es el maíz más antiguo. Entonces, como son los primeros que se ha domesticado en el Perú. Entonces, ahora, cuando los españoles, Banco Japa llega acá a Urquillos y se enamora de ese territorio, de Urcuspampa. Los pre-incas le llamaban Orcopampa porque estaba rodeado de cerros. A Banco Japa y Mamoc le ponen el nombre de Urcuspampa. ¿Por qué? Porque eran terrenos fértiles, no solo para la agricultura, también para el varón y la mujer. Entonces, los 14 incas que han gobernado el imperio inca tenían su palacio acá en Urquillos. Hasta ahorita existen 13 palacios incas. Cada casa hacienda pertenece al palacio de un inca. Por ejemplo, Urpihuata es el palacio del inca Tupac Yupanqui. Salavera es palacio del inca Huayna El templo y el convento de Urquillos está sobre el palacio del inca Pachacuta. Chihuahua es palacio del inca Sinchiroco. Y Mayorosquía es palacio del inca Huáscar. Entonces, falta una investigación para precisar cada casa hacienda a qué inca pertenece. Entonces, eso es lo que ahora, ¿cómo se llama? Cuando los españoles llegan, como era territorio de la nobleza inca, se enamoran de ese territorio de la nobleza inca y piden la adjudicación al rey Carlos V, rey de España. Y el rey les adjudica ese territorio. Desde esa fecha la comunidad pierde sus mejores territorios. Entonces, los 41 conquistadores que llegaron al Cusco, al mando de Francisco Pizarro y Sebastián Inca Garcilaso de la Vega, se dividen en todo el territorio de Urquillos. Ahí está el plano. Acá está el plano a la que se llama los solares de Urquillos. Entonces, los 41 conquistadores, cada parcela está con su firma. Esa también es la parcela más grande de Francisco Pizarro. Desde esa fecha, Urquillos ha sido apoderado por la nobleza española. Entonces, Sebastián Garcilaso de la Vega pone el nombre de Urquillos. ¿Por qué lo pone ese nombre de Urquillos? Porque en esta zona abundaba bastante ave, que se llama urpi, y también abundaba bastante blanquillos, que es fruto, ¿no? Ahorita está en extinción. Entonces, por eso el nombre de Urquillos el nombre cambia, ¿no? De Urcuspampa a Urquillos. Entonces, este es el plano que no está publicado, ¿no? El profesor Salustio Concha publicó como la mapa de Urquillos, ¿no? Es plano de los solares de Urquillos. Un solar era un territorio donde los conquistadores podían vivir cómodamente, tener su casa, tener su huerta,
¿cómo se llama? Su parcela para trabajar el maíz. Entonces, ahora, el otro importante del maíz es también, ¿cómo se llama? El valor nutricional que tiene cada maíz. Por ejemplo, el que el maíz, el que tiene más oscuro, tiene mayor cantidad de proteínas. Alcanza hasta 17% de proteínas. Ahora, el maíz blanco solamente alcanza el 13% de proteínas, mientras que otros maíces están entre los 14, 15 y 16% de proteínas. Pero en la actualidad no nos alimentamos de eso, ¿no? Por eso los niños, por ejemplo, sufren de anemia, porque nuestros pobladores andinos en la época inca, en la época republicana, se alimentaban del maíz. El maíz, entonces, ahora pues hoy en día nos alimentamos del trigo que proviene de pan, que viene de Argentina, ni siquiera nosotros trabajamos trigo. Entonces es lo que hay que un poco difundir, ¿no? Para que por ejemplo, nuestro acá Antón sabe más porque nosotros no conocíamos pan, sino nuestros padres siempre trabajaban maíz de cancha y el café y el mate tomábamos con cancha. Sí. Y a la escuela no conocíamos dipropina, nada, nos llevábamos cancha, mote, entonces ese era para nuestro refrigerio. Entonces hoy en día, pues un niño que va a comer de cancha, no come ni mote, porque ya prácticamente han perdido ese hábito de consumir el maíz. Acá en el museo tenemos más de 27 variedades, ¿no? Entre los confites tenemos casi 7 variedades. Yo, por ejemplo, para recuperar el confite he comprado solamente de 2 mazorquitas, pero ahora me sale 7 variedades. Entonces, al igual que los humanos, el maíz también transmite de generación en generación sus genes, al igual que los humanos. Entonces, el maíz, por ejemplo, el maíz más importante de todos es el saxa chaminco. Dentro del chaminco hay 3 variedades, pucachaminco, yanachaminco y parcaychaminco. Entonces acá están todas las genes de todas las variedades de maíz. Entonces yo, por ejemplo, para mantener el museo tengo que sembrar pura saxa. Entonces me van a salir varias variedades. Entonces, ahora hay maíces, por ejemplo, este es medicinal, el guaira, ¿no? En amarillo. Este mayormente los curanderos, los altomesalneos, utilizan para hacer el cutichi. Utilizan, pero a veces nosotros no tenemos ese hábito de utilizarlo. Entonces, no sé, hasta ahí alguna pregunta. Tío, cuando dice acá maíz, de acá, es un maíz popcorn, ¿no? Popcorn. Este de acá. ¿El que hacen palomitas? Sí. ¿Pero cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? El confites. Maíz confites. El maíz confites, ¿qué es esto? Es el que utilizan para popcorn o palomitas. Sí. O sea, por ejemplo, todo este maíz es del año pasado. Ahora, recién ustedes ganaron este año para llevar a la feria de Huancayo y la feria de... Justo estuve desgrabando ahora. Entonces, ese es el año pasado. Entonces, cada año tengo que renovar. Apenas 2 años puede estar en el almacén, porque el gorgojo es una plaga, un barrenador que lo termina todo. Entonces, yo tengo que utilizar vamos a llamar, el único que está autorizado es el Coctoxin, un fulminante que con el olor nomás el gorgojo muere. Pero eso no muere definitivamente, otra vez hay que aplicar a los 3 meses. Es más, ahora para conservar estamos utilizando ya la congeladora. En la congeladora con el frío muere el gorgojo. Es lo más efectivo, ¿no? Ahí es fácil de aplicar, solamente necesita bastante tiempo y dedicación. Bastante tiempo, sí. ¿Y este maíz es el maíz chulpi? Chulpi, ¿no? Sí. Es maíz bien crocantito. Sí, ¿no? es el chulpi. Es chulpi. Ay, amigo, Es ¿no? desgranado. Desgraciada. Chulpi, gracias. Ahora, el otro detalle también es, ¿cómo se llama? Que este maíz no he utilizado, ¿cómo se llama? Ningún producto
No, abono sí se utiliza. Allá. En el acá es Insecticida. los insecticidas, los fungicidas. No tienen ninguna aplicación fitosanitaria desde la siembra hasta la cosecha. Entonces, solamente nosotros, hay veces yo como tengo mayor edad, es difícil de aplicarlos. Ese maíz, qué bonito. Táctil. Tío, o sea, es lo que estás sembrando, no es que estás coleccionando, es lo que siembras. Yo mismo estoy sembrando. Ah, son orgánicos en todo caso. Es que para conservar Ya. tenemos que cultivar. O sea, Sí, no bueno. se conserva poniéndolo en un frasquito, no. No. Ahí el maíz es tan susceptible a ataque de insectos, a que se puede podrir, por ejemplo, cuando hay hay un mal manejo de humedad, se pudre. Entonces, para conservarlo se tiene que cultivar año tras año, ¿no? Y ese es el trabajo, esa es la tarea, digamos Qué así, bonito. de querer conservar, ¿no? Y nosotros llamamos que estamos conservando, no solo es necesario, no es suficiente con lo que nosotros cultivamos, sino también tiene que haber otros agricultores que ya estén trabajando. Ahí nosotros diríamos que ya están recuperados por completo, ¿no? Porque si nosotros nomás trabajamos, o sea, no hay sostenibilidad. Mientras más personas trabajan es mejor, ¿no? Se conserva más. Entonces, hay variedades que nosotros hemos, por ejemplo, cuando son originarios de aquí, en el primer año que lo que cultivamos, salen con un 90 al 99% de pureza en semilla. Te arroja todo. Sus genes del maíz reconocen su tierra. Y entonces podemos identificar que es originario de la zona. Ahora, cuando no es originario de aquí, el maíz se degenera en el primer año, pero se adapta. O sea, esa tierra es bastante agradable, digamos así, tiene bastantes nutrientes, es de un pH neutro, donde con facilidad se va a adaptar. Cuando no es su centro de origen, por ejemplo, en el caso del maíz morado, demoran en adaptarse hasta 5 años. Al primer año te sale con una degeneración, ¿no? Por ejemplo, este maízito es del valle, se llama Pocuto. Este año lo estamos insertando. Entonces salen como degenerados, no es puro. Lo que conforme van pasando los años, ya al cuarto, quinto año, empiezan a adquirir más pureza y empiezan a adaptarse mejor, ¿no? Entonces por eso también consideramos que somos un centro de origen de maíces amiláceos. Ubina, porque es más de redondito. grande. Pero Redondito. como ya no había zona de despicantes, pero no se está aclimatándose. Entonces, este año ojalá porque me puede salir, ¿no? Porque sale granos pequeños nomás. No, el ubina que teníamos no es así, es como el blanco, ¿no? Pero más granos más grandes. No está adaptándose. Entonces ahora voy a probar de Marsa también. De Marsa o de Ollantaytambo, entonces para recuperar, porque ahorita en el mercado casi no hay el ubina. Y es el maíz que tiene también más cantidad de proteínas, pero rico era en mote, ¿no? En rabo también, porque sí. Claro, justo ahí, tío, yo recuerdo en el pasado, o sea, años atrás, Sí. me hablaban que este maíz para mote, esto es para chicha, esto es para cancha, esto es para exportación, hablaban. Yo me imagino que exportación era pues el maíz blanco, Sí, maíz blanco. gigante, amiláceo, blanco urubamba. Sí. Tiene diferentes nombres, pero ¿cuál es el maíz para chicha que antes? Porque ahora ya de cualquier maíz creo que es la chicha, pero antes... Realmente, para chicha era El todas las cabecitas siempre se utilizaban, pero más era Pero para sí. chicha el amarillo también en su cabeza. Pero la chicha sale, Pero una Ojezara. chicha potente sale de Joriinchi y de Ojezara. De esta Ojezara sale un rosadito, es un como valor pillada, rosa, ¿no? ¿no? Sale ya, de Ese esta es lo chicha. que nuestros padres Pero utilizaban. Pero de amarillo sale bastante amarillito y es bien fuerte la chichita, tiene fuerza. Entonces, por eso está destinado para lo que es chicha y jora, ¿no? Cuando escucho hablar usted de maca, siempre relacionan con afrodisíaco y con medicinal, pero en lo concreto no es ni medicinal ni afrodisíaco, sino es un producto nutracéutico, Sí. ya, porque es nutritivo y a su vez tiene características medicinales, ¿no? O propiedades medicinales. En ese grupo está este maicito, este de acá, El morado. porque tienen unos pigmentos que se llaman antocianinas. Sí, sí. Y las antocianinas son antioxidantes, ¿no? Antiinflamatorios. Entonces, hay una tendencia, y espero que así sea, que a los productos con mayor pigmentación
considera dentro del grupo nutracéuticos, entre ellos el maíz morado. Solo que el maíz morado tiene otra característica o propiedad que es para la chicha morada, ¿no? No, pero en realidad, como dices, más que tal vez técnicamente o científicamente le dan de diferentes denominaciones, pero lo que sí son es que son altamente nutritivos, lo que hace que sean medicinales, ¿no? Perfecto, sí. Entonces, un producto con alta calidad de nutrientes definitivamente va a fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo y lo que hace que sea más resistente a enfermedades, ¿no? Como persona. Entonces, el maíz contempla ese tipo de características. Por ejemplo, no, es libre de gluten, aparte de ser proteico, aparte de tener antioxidantes como las antocianinas, ¿no? Que podemos encontrar no solo en los arándanos, sino también en el maíz morado, en el maíz culi, en el llana culi, en los capulis. Por eso es que las abuelitas bañaban a sus niñitos con el agua del maízito culi, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Para curar la enfermedad del susto. ¿Y qué es la enfermedad del susto? Es la enfermedad de nervios. Entonces tiene sentido hasta con una base científica, ¿no? ¿Por qué? Por el nivel de antocianinas y de antioxidantes que tienen. No, por ejemplo, en los amarillos están los betacarotenos. También tienen en poca proporción, pero tienen vitaminas del complejo B, vitamina C. Entonces, en lo que es nutrición, el maíz encaja perfectamente en la alimentación básica diaria del hombre y como mi papá decía, no solo desde ahorita, sino desde tiempos muy ancestrales, desde la época de los nómades. De hecho, el maíz fue uno de los primeros productos en ser domesticado, ¿no? Al encontrársele muchas características de nutricionales, además que son versátiles, ¿no? Se puede comer en todo, sean dulces o salados, ¿no? Se pueden comer en sopas en segundos, se pueden comer en cremas, se pueden comer en refrescos, se pueden comer como snack, entonces es un producto muy versátil, por eso es que se integra dentro de la cosmovisión andina también como alimento básico de la vida del hombre. Ahora también se ha ingresado en la alimentación básica de la vida de sus animales también, ¿no? Incluso no solo de los animales domésticos, que se pueden comer la chala, el marlo, las cabecitas, también los pajaritos, ¿no? Entonces era alimentación básica para todo un ecosistema en la vida del hombre. Es por eso también que el maíz ingresa como un producto sagrado y se vuelve sagrado por un tema de importancia en la alimentación y hubo un tiempo en que el maíz blanco se volvió un maíz de élite. Cuando ingresan los españoles, luego pasamos por la época de las haciendas, solo los hacendados tenían derecho y podían cultivar el maíz blanco. ¿Por qué? Porque ellos podían vender y exportar hacia Europa. Los originarios de la zona no tenían derechos a cultivar el maíz blanco. Si un hacendado se enteraba de que el maíz blanco estaba en un tendal de otra persona que no eran hacendados, el hacendado de la jurisdicción ordenaba que lo recogiera y se lo llevara a su tendal. Ahorita eso puede sonar abuso, pero en esa época estaba permitido y estaba protegido legalmente. Y no solo era esto aquí, eso se repetía en muchas partes, ¿no? Entonces ahí suerte para los maíces de colores. ¿Por qué? Porque la gente al cultivar más maíces de colores podríamos encontrar mayor variedad de maíces de colores, ¿no? De esas variedades más antiguas, ¿no? Muy nativas. Entonces, y cuando regresamos, en la época de la República, después todos podían cultivar maíz, cuando ya vienen en la época de las cooperativas, todos empezaron a cultivar maíz blanco porque es el más importante económicamente. Además era un maíz de élite, además simboliza poder. Entonces nos olvidamos de estos maízitos y es ahí donde empiezan a extinguirse, a desaparecer hasta la actualidad. Tío, me habló antes me hablaban de 7 andenes de Urquillos. O sea, ¿no es 7 entonces, es 14 o estoy confundiendo? Es que son De abajo, de Explora hacia abajo no son los 7 andenes, pero arriba son andenes pre-incas. Es que existen ya, ok. 7 andenes incas y ¿Ya? 7 andenes pre-incas. Pre-incas. Ya. Y cada andén se separaron
españoles que digamos. No. Ah, ¿cómo? Existe acá un cuadro de la... Ahorita con sus firmas, con todo. Acá está. existe este cuadro. Cuando en la época... ¿Quieres que lo explique yo? Sí. Ya, lo explicaría. De la época, cuando ya viene la época de la conquista, llegaron 41 españoles, ¿no? Al Cusco. Se dirigen por Chinchero hacia el Valle Sagrado. Estamos en la ruta de camino en Capañán, pues por acá podían ingresar todos, ¿no? Esta ruta era bastante visitada. Además, en Urquillos existían palacios incas, 13 palacios incas. Cada palacio pertenecía a cada gobernante inca. Entonces, al encontrarse en esta zona los españoles, se enamoran del lugar, ¿ya? Entonces, a través de una carta al rey Carlos V, deciden solicitar que Urquillos se adjudicara a todos los 41 conquistadores, ¿no? Encabezados por Francisco Pizarro y Sebastián Garcilaso de la Vega, el papá del Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, acá vamos a encontrar el plano de distribución de los solares que le llamaron en esa época. Toda esta parte blanca le pertenecía a Francisco Pizarro y todos estos pequeños lotes que le llamaríamos, que se llamaban en esa época solares, les pertenecía a los 40 conquistadores. Entonces, así Urquillos, de territorio de la nobleza inca, pasa a ser territorio de la nobleza española. Y plantan su primer tizonay en la plaza de Urquillos, que seguramente habrán visto. Ese tiene más de 500 años, es todavía de la época de la conquista. Ese árbol al costado de la iglesia. Entonces también instalan el templo que estaba en el Palacio de Pachacute y así diferentes. De hecho, el primer centro seráfico, o sea, la casa del sacerdocio, fue acá en Urquillos y también existía hospital. Entonces, Urquillos en esas épocas era muy importante por ser zona de territorio de la nobleza inca. Esa parte última, o sea, ha sido el primer, que digamos, seminario, algo así como llamamos ahora. El primer centro seráfico En el Perú. Acá han estudiado los primeros curas acá en Urquillos. ¿Qué orden? Los jesuitas en ese Los época jesuitas. habrán sido. O sea, el convento que está al costado del piso de la plaza. Sí. Es la primera escuela de formación de sacerdotes. O sea, un poquito lo sé contar, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? El templo del convento de Urquillos estaba a cargo de los jesuitas. Los jesuitas ya estaban llegando al poder, a gobernar el Perú, entonces han sido expulsados del Perú. Y al ser expulsados del Perú, los jesuitas han dejado el templo del convento de Urquillos a beneficencia pública. Y los franciscanos hacen comprar con un abogado a nombre de ellos. Entonces, a veces los franciscanos son dueños. Entonces, ¿por qué hacen comprar con otro abogado? Porque no había orden que los religiosos adquieran bienes. Entonces, así, a la mala, los franciscanos se han apoderado. Entonces, ahora en el convento de Urquillos también existía el hospital de San Juan de Dios. ¿Y quiénes han terminado eso? Los franciscanos. Entonces, si va a haber una investigación, pues van a encontrar la cimentación. Ahí, desde el templo hasta la casa de, ¿cómo se llama?, de Nazario Valgaviaca, ahí era el primer hospital del Cusco. Ya después ya se han construido el hospital del Cusco, pero el primer hospital del Cusco era acá en Urquillos. Entonces, por ahí también a San Juan de Dios lo han traído. Porque San Juan de Dios ha sido traído desde España. ¿Por qué? Porque en ese hospital había bastantes enfermos. Había una peste que era una enfermedad incurable que había aparecido en el valle. Y como era el hospital, entonces a San Juan de Dios lo han traído. Pudo haberse quedado en el Cusco, sino ¿cómo se llama?, de todo el valle sagrado de los incas, desde Ollantaytambo hasta San Salvador, de noche han ido a recepcionar en el Cusco y lo han traído de noche. Desde esa vez, ¿por qué a Urquillos? Porque también tiene su historia. Porque el templo de Urquillos ha sido el primer templo construido por los conquistadores. Entonces, ya después se han construido los templos virreinales del Cusco. O sea, el primer templo es Urquillos y el segundo templo es Chinchero. O sea, así no nos dice la historia, pero yo también he conseguido la historia, la verdadera historia, ¿no? Entonces, posiblemente haya una investigación para pensar exactamente, para validar la información que tengo, ¿no? Son informaciones extraoficiales que yo tengo y que he podido conseguir. Gracias por la atención. Pueden tomar fotografías, pueden filmar. Tío, agradecidos más bien a usted
Sin embargo, quisiéramos invitar a más personas. Ya, si uno viene de Lima, ya toma avión y llegó al Cusco, ya. Del Cusco, ¿cómo hago para llegar acá? ¿Cómo se hace para llegar hasta acá? Desde Cusco, sea del aeropuerto o del terminal. ¿Cuál es la ruta que uno debe seguir? Más, ¿cómo se llama? Más vienen por agencias, pero así cuando vengan, agencia de... de Poputi pueden salir por Claucha y bajarse en Puente Urquillos. El Puente Urquillos cualquier moto lo trae acá. Ya. Y otra ruta, también de Puputi, otro por Urubamba, por Pomar, otro. ¿Cómo se llama? Por el Naco. El Naco vienes hasta Urbamba, de Urbamba puedes tomar el taxi. Ya. En el Grifo hay taxi que te traen hasta acá. Sí, son dos rutas y pueden llegar. Porque no está muy lejos de la Explora. Porque hay muchos. Hace poco nos ha llegado uno de Inglaterra, porque. ¿Cómo se llama? Han publicado los de Inglaterra, me han entrevistado y van a crear una agencia. Ya. Y estos tienen ese interés del maíz. Porque. Ahí nomás, ahí nomás. Sí, Ahí nomás. porque no han encontrado en el mundo las mismas características que tiene nuestro maíz. Hay maíz mucho más grandes, pero no tienen igual los granos. Son maíces más pequeños, ¿no?